Mis estimados, nuevamente les saludo a cada uno de ustedes, agradecido porque sin duda alguna nuestro Dios ha sido bueno con nosotros, ha provisto todo lo necesario para que hoy usted y yo podamos compartir estos minutos, pero sobre todo porque nos deja grandes enseñanzas en su palabra. Esta noche la meditación es breve, pero su servidor cree que es una meditación necesaria en nuestras vidas. Y es que a lo largo de la vida aprendemos a base de experiencias, aprendemos a base de historias, aprendemos también mirando la experiencia de otra persona y podríamos ver que la variedad para nuestro aprendizaje es mucha. Pareciera ser que a veces una experiencia la hemos escuchado una vez y otra, sin embargo siempre trae lecciones nuevas para nosotros. Y esta noche es un fragmento de una historia bíblica con una gran esencia que quisiera dejar en su corazón. Muchas veces ha tomado usted el Evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, y a veces su servidor se preguntaba por qué tener que repetir algo si ya lo dijo un autor, o por qué en la Biblia a veces encontramos varias referencias sobre un asunto si ya lo dijo un autor. Sin embargo, mis estimados, el aspecto repetitivo en la psicología se dice que cuando repetimos mucho una idea, esta nos lleva a una acción. Es por eso que a veces tantas ideas en nuestra cabeza repetidas nos llevan a esa acción que estamos repitiendo en pensamiento. Es importante cuidar nuestros pensamientos, porque de ellos provienen las acciones. Pero al mismo tiempo esta noche le diría, es bueno repetir todo ese aprendizaje y toda esa enseñanza bíblica para que entonces sí lo podamos llevar a cabo como una acción, pero de manera positiva. Así que mis estimados, sin más preámbulo, es de noche. La reflexión está basada en un momento de noche y le hemos titulado La vigilia de la noche. El libro de Lucas nos describe el nacimiento de Jesús, también lo hace el libro de Mateo, pero quiero compartir con ustedes el libro de Lucas capítulo 2 y quisiera que usted pudiera trasladar su mente a aquella noche cuando Jesús estaba por nacer. Algunos tenemos un clima cálido, acogedor. Algunos tenemos un clima que no es ni frío ni caliente. Quizá en algún lugar se escuche esto y haya frío, en algunos haya más calor que frío. Pero mis estimados, era una noche en el campo. Era una noche en la que se podía observar el cielo estrellado. Para ser exacto, el contexto bíblico nos dice que estábamos hablando del otoño. El verano se estaba retirando, por lo tanto, las nubes de la lluvia también lo hacían. Era una noche estrellada y usted pudiese imaginar estar en la naturaleza durante una noche. Y entonces dice el siguiente texto: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un mensajero se presenta ante este grupo de pastores. Y es que, mis estimados, aquí quisiera hacer un paréntesis. Los ángeles son mensajeros. Usted puede recordar cuando llegaba un mensaje al profeta Daniel, cuando llegaba un mensaje al profeta Juan, y a veces pensamos que únicamente los ángeles traen mensajes para los profetas. Este fragmento bíblico nos dice que no solamente los profetas reciben un mensaje de los ángeles, sino que también lo hacen pastores humildes que se ubicaban en Belén. Porque uno de los objetivos principales de los ángeles es llevarnos un mensaje. En esa noche estrellada se apareció a los pastores
para anunciarles que había nacido el Mesías. Estos pastores no solamente lo esperaban, sino que muchas generaciones anteriores también habían estado esperando a Jesús, a ese Mesías prometido. Sin embargo, qué gran bendición que se les presenta a ellos ese mensajero para decirle, chicos, hoy en la ciudad de David ha nacido un Mesías, el Salvador. Mis estimados, era la noche. No puedo decirles si eran las 9 de la noche, si eran las 11 o las 4 de la mañana. El contexto bíblico nos dice que era de noche, que los pastores estaban velando el rebaño que estaba descansando. El trabajo de estos hombres era en la soledad, lejos del bullicio, lejos de las luces, lejos de la sociedad. Allá en el campo se encontraban los pastores. Seguramente había un silencio prominente en ese lugar. Cuando usted sale a la naturaleza y puede contemplar las estrellas, usted sin duda alguno es muy, podríamos decir, facilita mucho la reflexión. Así que no dude que estos jóvenes que estaban allá en el campo con su rebaño eran jóvenes que meditaban en la palabra de Dios porque por eso el ángel los visitó, pero no lo hacían de manera superficial, sino de manera reflexiva. Si esto no hubiese sido literal que se presentara el ángel a ellos, podría haber intuido, recibido esta revelación de otra manera. Sin embargo, mis estimados, el texto es bien claro y nos dice, las personas que meditan en la palabra de Dios de manera reflexiva, con humildad en su corazón, mis estimados, qué gran bendición es recibir el mensaje de un ángel. Este mensajero llega a ellos y les presenta el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?, le preguntaría a usted esta noche. Bueno, cuando el ángel llega y les presenta el mensaje, ese mensaje es de buenas nuevas. En ese mensaje está implícito Jesús. Por eso es que hoy usted y yo, que decimos llamarnos cristianos, deberíamos entender qué es el Evangelio y no solamente entenderlo, sino presentarlo a otros. Por ejemplo, cuando el Evangelio llegó a los discípulos, algunos temerosos, algunos con mal carácter, otros con malos hábitos, empezaron a ser transformados porque así es el Evangelio. Y cuando son transformados en ese proceso, porque ellos no esperaron a ser totalmente transformados para ir y presentar. Por el contrario, cuando ellos dispusieron su corazón con humildad y empezaron a presentarlo, muchas personas más se sumaron a ese grupo de cristianos. Aquí tenemos una enseñanza, mis estimados. Algunas veces creemos que para poder compartir con alguien más, que para poder enseñarle a alguien más necesitamos saberlo todo. Si bien es cierto, la importancia de estudiar nos permitirá enseñar, al mismo tiempo le diré, el espíritu de profecía dice que entre más luz compartimos, más luz recibimos. Los discípulos no dudaron en presentar a Jesús ante otras naciones. Hoy muchas veces se presenta de todo. Incluso en la iglesia puede presentarse de todo, y menos el indicado que es Jesús. Puede usted prender un televisor, un teléfono, la radio, y escuchar cómo nos presentan tantas cosas, pero no a Jesús. Aquí tenemos una encomienda. Usted y yo hemos sido ricamente bendecidos, porque a nosotros se nos ha presentado la buena nueva. A nosotros ha llegado el Evangelio, a nosotros ha llegado Jesús. Debiéramos compartirlo con más personas. Y mis estimados, ¿qué características tenían estos hombres que estaban, estos pastores que cuidaban al rebaño que tenían con ellos? El contexto bíblico nos dice que eran hombres piadosos que pensaban frecuentemente en la promesa del Mesías prometido. No solamente lo habían escuchado alguna vez y ya, lo hacían con frecuencia. Meditaban en esa promesa. Y mis estimados, cuando las personas meditan, reflexionan en el Evangelio, el cielo imparte luz y también imparte verdad a tales personas.
No se sorprenda si en algún momento queremos luz, queremos verdad y lo hacemos de manera esporádica. Estos pastores lo hacían de manera frecuente. No tomaban las escrituras solamente como un pasatiempo, sino lo hacían de manera reflexiva. Sé que usted y yo tenemos batallas porque a veces que el tiempo nos gana, que las actividades y tantas cosas podríamos enlistar. Sin embargo, esta es una invitación, mis estimados, para que cuando nosotros tomemos el Evangelio lo hagamos para meditar en él, no solamente de manera superficial. El contexto bíblico también nos dice que solo hallan la luz quienes de verdad la buscan. Muchas veces buscamos respuestas. Muchas veces queremos las respuestas y a veces le exigimos a Dios las respuestas. Sin embargo, solo hallan la luz quienes de verdad la buscan. Cuando ese mensajero se acercó a estos jóvenes, a esta nación, fíjese usted que no llegó a los adinerados. No fue a buscar a los influyentes el mensajero, ese ángel. Tampoco fue al más rico. La promesa del nacimiento de Cristo cumplida fue anunciada a los humildes que estaban esperando la redención. Había sacerdotes, sí, pero no lo recibieron porque no había humildad en su corazón. Había rabinos también, pero se negaban a creer esa promesa. Sin embargo, la historia bíblica dice que los pastores, sin pensarlo, así como escucharon el mensaje, se pusieron en marcha para ir a buscar al Mesías, porque ellos tenían la convicción de que había llegado. Esta noche quiero dejar algunas lecciones con usted. Siempre en la noche hay un tiempo apropiado para encontrarse con Dios. La palabra de Dios y el ejemplo mismo de Jesús dice que antes de rayar el alba, él meditaba y hablaba con su Padre. Tal vez usted podría estar lleno de actividades y decir, no puedo cuando está saliendo el sol ni antes de salir el sol, pero quizá podríamos hacerlo después de ocultarse. No con esto le digo, en el día no lo haga, no, mis estimados, pero ¿por qué la vigilia de la noche? Mis estimados, un momento de reflexión, un momento lejos del bullicio y un momento lejos de las personas. En la meditación del Evangelio puede ser revelado una gran cantidad de misterios que Dios tiene para nosotros. Pero esto es, mis estimados, a través del estudio de su palabra y también a través de la oración. Para muchos cristianos, podríamos decirlo así, la noche debería ser un tiempo de oración. Si usted tiene la oportunidad en algún momento de asistir a una iglesia esta noche, en algún otro momento, en algún otro lugar, a una vigilia literal, dése la oportunidad de aprender y de gozarse en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Sé que la vida es difícil, pero mis estimados, Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer. Quizá usted podría decir, pero ya no estoy tan joven, mis estimados, y no han llegado los días malos, y si lo han llegado, aún así, hágalo. El sabio Salomón dice, acuérdate de tu Creador antes de que vengan sucesos malos. En pocas palabras, mis estimados, esta noche quiero invitarlo para que en su mente conserve siempre la idea y el objetivo de dedicar tiempo para orar y para meditar en la palabra de nuestro Dios. Si puede hacerlo durante el día, es muy bueno. Pero si puede apartar un tiempo sin bullicio, sin personas, para meditar de manera personal con nuestro Dios, así como esos pastores recibieron un gran mensaje, usted también podrá encontrar grandes respuestas en la palabra de nuestro Dios, en ese evangelio que nos ha sido brindado. Por eso, mis estimados, les invito y les exhorto para que en cada día, por grandes dificultades que usted tenga en su vida, por grandes obstáculos que tenga que enfrentar, nunca se olvide de dedicar un tiempo para meditar y orar con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.